Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión aprenderemos a utilizar la función agregar orientado a las sumas de rangos con errores. Recordamos que esta función también forma parte del grupo de nuestras funciones matemáticas que hemos venido aprendiendo dentro de estas sesiones, y esta función tiene una característica bastante interesante. Primeramente, es que esta función es muy poco conocida. Realmente es contado el número de personas que utiliza la función agregar. Sin embargo, esta función es una especie de navaja suiza. Si conocemos las navajas suizas, es aquellas que sacan una serie de herramientas dentro de un solo paquete. Porque esta función nos permite obtener y vincular otras funciones para poder ignorar errores o verificar que los datos que estemos realizando sean bastante acertados. Veamos entonces. La función agregar tiene la siguiente sintaxis. Como podemos ver acá, tenemos el número de nuestra función. Al seleccionar el siguiente rango, nos va a generar una lista de opciones. Esta lista de opciones tiene una serie de diferentes herramientas que podemos utilizar para ignorar errores, para mejorar nuestros resultados, y ahorita vamos a conocerla. Y finalmente nos solicita el rango, en donde el número de la función es un número clave que identifica la función que deseamos utilizar. Más abajo vamos a conocer un ejemplo de aplicación. Dentro de las opciones es, según el número, identifica las condiciones en las que se va a trabajar la función que ya hemos elegido anteriormente. Es decir, que vamos a seleccionar en la primera parte una función, en la siguiente es donde nos indicamos qué necesitamos de esta función, y finalmente vamos a tener un rango sobre el cual se va a aplicar esta función. Recordamos que el rango corresponde a un grupo de celdas que en este caso tendrían que tener la información que nosotros necesitamos averiguar. Veamos el primer ejemplo. Cuando nosotros estamos realizando una suma, solo vamos a alejar un poquito acá, ahí estamos. Muy bien. Si nosotros tenemos una suma, por ejemplo, de este rango de datos, y vemos que al utilizarlo, al presionar la autosuma, vemos que nos ha seleccionado únicamente este rango. ¿Por qué? Porque encontró una función o una celda que tenía un error. Sin embargo, vamos a omitirlo y vamos a seleccionar todo el rango de datos como si estuviésemos sumando normal. Presionamos Enter y vemos que nos ha generado un error. Este error es bastante normal porque dentro de la función suma está encontrando que hay celdas que no tienen datos numéricos. Y por ello es que da error, porque no está sumando 99 más nd o 55 más nombre. Entonces, para ello vamos a utilizar nuestra función agregar. ¿En qué momento aplica? Si, por ejemplo, nos están solicitando la información de la suma de los datos, y aunque nosotros ya hemos mencionado que no es posible, realmente es bastante importante que se pueda tener dentro los resultados. Si en algún momento tal vez no tenemos nd o no tenemos un 99, sino únicamente un no respondió, si es algún dato estadístico, entonces de igual manera tiene que ir intercalada una serie de datos. Entonces sí necesitaríamos sumar. Para ello vamos a utilizar nuestra función agregar. Escribimos igual, seguidamente vamos a agregar, y acá viene el primer dato interesante. Nos está solicitando el paquete de funciones, es decir, que yo puedo utilizar mediante mi función agregar cualquiera de las siguientes funciones, no solamente suma, sino la que necesitemos. Por eso es que se compara con una navaja suiza, porque ahorita aperturamos una serie de herramientas. En este caso yo necesito la suma, que corresponde a la opción 9. Entonces, para que funcione, yo voy a escribir únicamente el número
al que le corresponde esa función. No escribo la palabra suma, únicamente el 9, porque el 9 hace referencia a la suma. Seguidamente el punto y coma y me apertura la siguiente tabla de herramientas. Es decir, ¿qué necesito hacer yo con la suma? Porque acá estas opciones me hacen referencia a la función que yo ya seleccioné. ¿Qué necesito hacer tomando como referencia mi rango? ¿Será que necesitamos no omitir nada? No. ¿Necesitamos omitir filas ocultas? No, porque no hay filas ocultas, sino necesitamos omitir valores de error, que corresponde al número 6. Entonces marcamos el número 6, presionamos punto y coma y ahora sí seleccionamos el rango que deseamos sumar, cerramos nuestro paréntesis y presionamos Enter. Y vemos que ya tenemos el resultado de la suma de este rango de datos. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está realizando una suma omitiendo errores. Entonces únicamente está omitiendo estos datos. En este caso es sencillo porque son pocos datos. Nuevamente hacemos referencia que si fuese una extensa cantidad de información, de igual manera estamos pudiendo utilizar nuestra función agregar fácilmente, seleccionando únicamente la función que nosotros necesitábamos. Otro ejemplo sería si lo vinculamos con algún otro tipo de información. Por ejemplo, si yo solamente necesito contar cuántas viviendas, por ejemplo, tenemos, yo podría realizar algo como esto. Vamos a hacerlo en esta parte. Igual, contar, que esto también la encontrábamos en la parte de acá, si recordamos. Contar números, contar, y yo voy a indicar un valor únicamente. Vamos a tomar como referencia acá. Entonces, si yo solo deseo contar un valor, entonces me dice que hay 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 viviendas. Muy bien. Pero si en algún momento nosotros decimos dentro de los filtros y nos indican, bueno, pero solo necesito saber el número de viviendas vendidas como me lo está solicitando acá. Entonces vamos a quitar la opción y vamos a dejar habilitado únicamente lo vendido y vemos que cuántas vendidas tenemos. 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué resultado me está generando? 6. Es decir que acá tenemos un error. Y ahí es en donde nos es útil la función nuevamente agregar. Vamos a quitarle el filtro. Muy bien. Para agregar el filtro a una tabla dentro de un rango, no como tabla tal, vamos a la pestaña de datos y acá tenemos el filtro. Muy bien. Entonces, vamos a realizar el mismo ejemplo tomando los mismos datos con nuestra función agregar. Nuevamente recordamos que escribimos agregar, abrimos paréntesis y lo primero que me va a solicitar es qué función voy a utilizar. ¿Qué función utilizamos para obtener el número 6? Si recordamos, fue la de contar. Entonces vamos a seleccionar contar, es decir, la número 2. Punto y coma. Y ahora, ¿qué necesito hacer con la función contar? Si en este momento, cuando yo aplico el filtro, lo único que hace es ocultarme las celdas que no estoy requiriendo. Entonces ahí indicaríamos la opción número 5, que podría ser omitir las filas ocultas. Veamos. 5, punto y coma. Perdón, ahí agregamos 2 puntos, es punto y coma. Y ahora la matriz. Si recordamos, como es un dato numérico, lo obtuvimos de acá. Entonces vamos a marcar el total del rango y cerramos nuestro paréntesis. Y ahí está el resultado. Efectivamente es el mismo, 6 y 6. Sin embargo, si ahora me solicitan únicamente las vendidas y deshabilitamos y únicamente agregamos vendidas,
vemos que ya nos está haciendo el cambio automático de las 4 que quedan vendidas, y acá sigue su error porque solamente se utilizó la función contar. En este caso utilizamos la función agregar para obtener los datos verídicos. Entonces tenemos nuestra función agregar, y si es viceversa, por ejemplo solamente las disponibles, de igual manera está funcionando. De esta forma entonces podemos utilizar nuestras funciones de agregar para sumas de rangos en errores, aunque como ya hemos aprendido también lo podemos utilizar dentro de cualquier otro tipo de función que nos incluya este rango de datos que nos aparece dentro de la función agregar.